Hola, buenas tardes, querido auditorio del debate. Es un gusto estar con ustedes este miércoles 27 de mayo. Vamos a platicar sobre las noticias e iniciamos con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien ha reportado caída de 49% en homicidios y también presume estrategia de inteligencia contra el crimen. El gobierno de México aseguró que la estrategia de seguridad implementada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha permitido reducir de manera preliminar 49% el promedio diario nacional de homicidio doloso entre septiembre del 2024 y mayo del 2026. Esto en medio del fortalecimiento de operaciones de inteligencia, despliegue territorial y combate a estructuras criminales. Durante el informe de seguridad presentado el día de hoy durante la mañanera, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la política de seguridad federal se basa en el combate a la impunidad y en la corrupción, así como el fortalecimiento institucional de las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano. El gobierno mexicano también aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad implementada durante la administración de la presidenta Sheinbaum pues ha permitido detener a cerca de 54,300 personas vinculadas con delitos de alto impacto, así como también debilitar financieramente a organizaciones criminales y reducir la capacidad operativa de grupos delictivos en distintas regiones del país. El funcionario sostuvo que las acciones de seguridad actualmente operan permanentemente bajo un modelo de integración de inteligencia, investigación criminal, despliegue operativo y coordinación territorial entre fuerzas federales y estatales. También aseguró que el homicidio doloso como los delitos de alto impacto mantiene una tendencia pues descendente sin precedente en lo que es el país. Según detalló, el Gabinete de Seguridad revisa diariamente información estratégica para identificar generadores de violencia, mapear también fenómenos delictivos y definir acciones focalizadas en entidades con mayores niveles de incidencia criminal. El titular de Seguridad informó que la Guardia Nacional se consolidó como uno de los pilares centrales de la Estrategia Nacional de Seguridad, esto con presencia operativa en los 32 estados de la República Mexicana y también apoyo permanente a la mayoría de los municipios del país. Indicó que el gobierno federal realizó una inversión histórica en infraestructura de seguridad mediante la construcción de más de 600 cuarteles en todo el territorio nacional. Y tras esta noticia de carácter nacional de referente a Omar García Harfuch, bueno, pasamos a lo que es el continente africano, porque el brote de ébola en Congo pues avanza más rápido que la respuesta sanitaria que se tendría que haber dado. Miles de contactos siguen sin ser localizados. La expansión del brote de ébola en la República Democrática del Congo mantiene pues en alerta a organismos internacionales de salud debido a la velocidad de propaganda del virus y las dificultades para poder contenerlo. La emergencia sanitaria causada por la cepa Bundibugyo, para la que actualmente no existe ni una vacuna ni tratamiento específico, pues ya ha dejado alrededor de 220 muertes sospechosas y más de 900 contagios, esto según la Organización Mundial de la Salud. Autoridades sanitarias también confirmaron la propagación del virus hacia Uganda, donde ya se han detectado 7 casos relacionados con el brote. Mientras tanto, equipos médicos intentan rastrear a miles de personas que pudieron haber estado expuestas, aunque enfrentan obstáculos logísticos, falta de recursos y rechazos de algunas comunidades afectadas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, pues advirtió que el brote está superando la capacidad de respuesta. Además, señaló que los ataques contra las instalaciones médicas han complicado seriamente las labores de seguimiento epidemiológico y rastreo de contactos. En la provincia de Ituri, considerada el epicentro de emergencia, hospitales y tiendas de aislamientos han sido atacados e incendiados por grupos de personas que intentaban recuperar los cuerpos de familiares fallecidos sin conocer plenamente el riesgo de contagio asociado a los cadáveres infectados. Documentos de una reunión de coordinación encabezada por la OMS y los Centros Africanos por el Control y la Prevención de Enfermedades, pues han revelado que hasta la semana pasada apenas el 7% de las 1,261 personas identificadas como contactos sospechosos, pues habían sido localizadas y monitoreadas. Posteriormente, la OMS elevó la cifra de contactos potenciales a más de 2,000 personas. Estados Unidos y México pusieron en marcha una nueva etapa de negociaciones bilaterales relacionadas con la primera revisión conjunta del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto en un proceso de buscar redefinir y priorizar también estrategias para la integración económica de América del Norte y fortalecer la competitividad regional frente al nuevo escenario global. La Office of the United States Trade Representative anunció que ambos países desarrollarán pues una serie de rondas de negociación enfocadas en temas sensibles
para la industria manufacturera, el comercio agroalimentario también, así como las cadenas de suministro y las reglas de competencia regional. De acuerdo con la USTR, la primera ronda bilateral se realizará pues el día de mañana 28 de mayo y pasado mañana el 29 en la Ciudad de México y será encabezada por el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goldman, quien liderará la delegación estadounidense en las conversaciones con autoridades mexicanas. El arranque de las negociaciones estará centrado en seguridad económica y reglas de origen para bienes industriales estratégicos, dos de los temas más relevantes para la relación comercial entre ambos países. Las reglas de origen son consideradas uno de los pilares del TMEC debido a que determinan el porcentaje que deben de cumplir diversos productos para acceder a beneficios arancelarios dentro del acuerdo comercial. La discusión cobra relevancia en sectores como automotriz, autopartes, manufactura también avanzada, dispositivos tecnológicos y producción industrial, donde México y Estados Unidos mantienen una de las cadenas de suministro más integradas del mundo. Como parte del calendario acordado, la segunda ronda de negociación se llevará a cabo el 16 y 17 de junio en Washington, D.C., donde se incorporarán discusiones sobre agricultura y condiciones de competencia equitativa dentro de América del Norte. Y pasando al país vecino, al norte de Estados Unidos, múltiples desaparecidos por ruptura química en fábrica del papel, esto en una explosión en Washington. Una devastadora emergencia industrial se ha desatado en el noroeste de Estados Unidos tras reportarse una fuerte explosión y fuga de componentes altamente corrosivos en una de las plantas de procesamiento de celulosa más conocidas de la región. El grave incidente aconteció en las instalaciones de la compañía Nippon Diniweb Packaging, una importante fábrica de papel ubicada en la localidad de Long Beach, en el suroeste del estado de Washington. La emergencia movilizó de inmediato múltiples cuerpos de rescate, personal también de materiales peligrosos y unidades médicas de la región. Las autoridades locales y los directivos de la empresa confirmaron que el siniestro se originó debido a la falla estructural y posterior ruptura de un tanque de almacenamiento químico. El impacto inicial de la liberación del compuesto provocó severos daños en el área circundante de la planta y afectó directamente a las cuadrillas que operaban en ese turno. Durante una rueda de prensa de urgencia, Mike Ursus, jefe del Departamento de Bomberos de Long Beach, compartió detalles alarmantes sobre la magnitud de la tragedia. El oficial informó de manera oficial que múltiples trabajadores se encuentran desaparecidos en el perímetro afectado y que existe la fuerte posibilidad de que hayan fallecido. Hasta el momento, las labores de clasificación médica confirmaron que al menos 10 personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos. El panorama clínico para varios de los obreros ingresados es sumamente complejo debido a la naturaleza de las lesiones sufridas dentro de las instalaciones. El jefe Gorsuch explicó que algunos de los trabajadores presentaron quemaduras severas por contacto directo con los químicos y actualmente se encuentran en situación crítica. Las investigaciones preliminares determinaron que el contenedor colapsado albergaba pues una sustancia fundamental para la fabricación de papel conocida técnicamente como licor blanco. Este compuesto es un líquido fuertemente alcalino que desempeña un rol central en los procesos industriales de transformación de materia prima forestal. Vamos a pasar con información nacional porque vamos a platicar sobre un hecho estremecedor que se llevó a cabo en una tragedia familiar al sur de México. 3 personas presuntamente integrantes de una misma familia fueron encontradas asesinadas dentro de una camioneta en el municipio de San Miguel Zoyaltepec, en la región de la cuenca del Papaloapan, en Oaxaca. Entre las víctimas se encuentran 2 mujeres y un hombre que presentaban lesiones producidas por disparos de arma de fuego, de acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Además del triple homicidio, reportes preliminares indican que un niño de aproximadamente 10 años con discapacidad fue localizado con vida en el lugar de los hechos, situación que forma parte de las investigaciones que actualmente desarrollan las autoridades. Este hallazgo provocó la activación inmediata de protocolos de investigación y el despliegue de un operativo de la zona por parte de las autoridades estatales. Las primeras líneas de investigación señalan que las víctimas podrían corresponder a una mujer adulta, su hija y un hombre adulto. Sin embargo, las identidades oficiales continúan en proceso de confirmación. De acuerdo con información preliminar, la unidad donde fueron encontrados los cuerpos permanecía abandonada en el sitio cuando corporaciones policíacas recibieron el reporte y acudieron para iniciar las diligencias correspondientes.
El hecho violento ocurrió en un camino de terracería ubicado en las comunidades de Galería y Nueva Patria, pertenecientes al municipio de San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca de Papaloapan. Y pasamos a otra también lamentable noticia. Dos menores y dos maestras, una de ellas embarazada, entre las víctimas del fatal accidente en Mérida y Celestún. Un trágico accidente carretero registrado en la vía Mérida-Celestún dejó un saldo de 5 personas fallecidas y varios lesionados de gravedad, entre ellos una maestra sobreviviente que fue trasladada de emergencia a un hospital de Mérida. Entre las víctimas mortales se encuentran dos docentes de educación básica, una de ellas con 6 meses de embarazo, además de un turista y dos menores de edad. Este percance ocurrió alrededor de las 12:30 horas en el kilómetro 52 de la carretera Mérida-Celestún, una de las rutas más transitadas hacia la costa proveniente de Yucatán. El siniestro involucró un automóvil compacto de la marca Chang'an y una camioneta Mitsubishi que transportaba visitantes con destino al puerto de Celestún. La magnitud del choque frontal provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y generó una ola también de reacciones en redes sociales, donde usuarios lamentaron la muerte de las maestras y de los niños involucrados en el accidente. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, la camioneta Mitsubishi circulaba rumbo a Celestún con 5 ocupantes, 2 parejas de turista y un menor de edad. Presuntamente el conductor habría invadido el carril contrario por causas que aún son investigadas por las autoridades estatales. La maniobra derivó de un impacto frontal contra el vehículo Chang'an en el que viajaban 3 profesoras del preescolar Jugamos a Aprender, quienes regresaban a Mérida después de concluir sus actividades laborales. En el automóvil compacto viajaban 3 docentes. La conductora fue identificada como Diana, quien, según información difundida por personas cercanas, había pasado poco antes por su hija a la primaria Berta María González antes de emprender el trayecto de regreso hacia la capital yucateca. Tras el choque, 2 de las maestras murieron en el sitio junto con la menor de edad. Pues lamentable noticia la que se estuvo viviendo en lo que fue el sur del país. Y siguiendo también con hechos aparatosos, pues ha muerto una familia en un aparatoso accidente sobre la autopista México-Puebla. Ellos viajaban rumbo a Veracruz. Una familia perdió la vida durante la madrugada de este martes tras un fuerte accidente registrado sobre la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 121. De acuerdo con reportes preliminares, 4 personas fallecieron, entre ellas un adolescente de 17 años. Las primeras investigaciones apuntan a que el exceso de velocidad y las condiciones de la carpeta asfáltica mojada habrían influido en el accidente ocurrido cuando las víctimas viajaban con dirección hacia Veracruz. Según los primeros reportes policíacos, las víctimas se desplazaban a bordo de una camioneta Lincoln, cuando por causas que aún son investigadas por las autoridades, la unidad terminó impactándose contra uno de los pilares del segundo piso de la autopista México-Puebla. Este accidente ocurrió cerca de las 2 de la mañana y provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en la zona. De acuerdo con la información disponible, las personas fallecidas eran originarias de Amozoc, Tlaxcala. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer oficialmente sus identidades. La forma en que quedó la camioneta tras el impacto llevó a las autoridades a considerar que el exceso de velocidad y las condiciones de humedad sobre la vialidad pudieron ser factores determinantes en este accidente fatal. Las labores de atención y retiro de la unidad se extendieron durante varias horas y concluyeron después de las 5 de la mañana. Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla se encargó del levantamiento de los cuerpos y del inicio también de las investigaciones para poder determinar con precisión la mecánica de los hechos. Vamos con una triste noticia, ¿no? Una lamentable situación se vivió en Coahuila después de que un niño de 6 años muriera tras caerse en un columpio en un kinder. Una tragedia sacudió a la comunidad educativa de Monclova, Coahuila, luego de que un niño de 6 años muriera tras sufrir un accidente mientras jugaba en los columpios de un jardín de niños durante el recreo escolar. El menor, identificado como Gael, perdió la vida después de que presuntamente una estructura metálica de los juegos infantiles colapsara dentro del kinder María Elena Chanes, ubicado en la colonia Cañada. De acuerdo con reportes preliminares, el accidente ocurrió mientras el niño utilizaba uno de los columpios del área recreativa. Testimonios recabados por medios locales señalan que parte de la estructura metálica aparentemente se venció repentinamente, provocando que el menor cayera de forma violenta. Tras la caída, Gael golpeó la cabeza contra piedras localizadas en la zona perimetral del área de juegos, sufriendo lesiones consideradas de extrema gravedad. Luego del accidente en el kinder de Monclova, personal escolar y cuerpos de emergencia acudieron rápidamente para auxiliar al niño. Gael fue trasladado de emergencia al Hospital Amparo Pape,
con la esperanza de recibir atención médica, pero al llegar al nosocomio los médicos informaron a la familia que el menor pues ya no contaba con signos vitales. Lamentable noticia sobre el fallecimiento de este niño de 6 años. Por su parte, en Veracruz, la búsqueda de Abisaíta Alarcón Guevara y Félix Antonio Morales Tlaxcalteco terminó de manera trágica. Ambos jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 14 de mayo y fueron encontrados sin vida en el municipio de Chico, en la zona montañosa central del estado. Este hallazgo ocurrió sobre un camino de terracería que comunica a los municipios de Coatepec y Chico, dos localidades reconocidas como pueblos mágicos en Veracruz. La localización de los cuerpos movilizó a corporaciones policíacas y personal ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes para confirmar la identidad de las víctimas. Ellos fueron identificados como Abisaíta Alarcón Guevara, con 25 años, y Félix Antonio Morales Tlaxcalteco, de 30. Ambos originarios, ya decíamos, de Chico y con fichas activas de búsqueda emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz. De acuerdo con reportes oficiales, Abisaí y Félix fueron vistos por última vez el 14 de mayo, fecha en la que comenzaron las labores de búsqueda por parte de familiares y autoridades. Tras la desaparición de ambos jóvenes, la Comisión Estatal de Búsqueda difundió fichas con sus datos y fotografías para solicitar el apoyo de la población en su localización. Con el paso de los días, familiares y conocidos compartieron las publicaciones en redes sociales con la esperanza de obtener información que ayudara a encontrarlos con vida. Sin embargo, casi 2 semanas después, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos en una zona difícil de acceso, ubicada en Coatepec y Tzico. Y bueno, una manifestación hidrotermal registrada en la comunidad del Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Herbores, Michoacán, pues ha movilizado autoridades de protección civil y especialistas federales tras el surgimiento repentino de un geyser que expulsó agua hirviendo, vapor y lodo desde el patio de una vivienda. Sí, así como lo escuchó. Este fenómeno obligó a evacuar habitantes de la zona y activar medidas preventivas debido al riesgo que representan las altas temperaturas y la posible continuidad de expulsiones de agua y gases. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que especialistas trabajan en conjunto con el Centro Nacional de Prevención de Desastres para realizar estudios técnicos que permitan determinar las características y el comportamiento del fenómeno. Este evento fue reportado en la comunidad del Salitre, perteneciente al municipio de Ixtlán de los Herbores, donde el pasado 25 de mayo comenzó a emerger una columna de agua caliente acompañada por vapor, lodo y un intenso olor a azufre. De acuerdo con los reportes preliminares, la manifestación apareció en el traspatio de una vivienda cercana a corrales y áreas utilizadas para actividades pecuarias. El surgimiento inesperado del geyser generó preocupación entre habitantes y autoridades por las temperaturas registradas y la posibilidad de nuevos episodios relacionados con el sistema hidrotermal. Las autoridades precisaron que el fenómeno no corresponde a actividad volcánica superficial, sino a una manifestación natural asociada con el sistema geotérmico activo de la región. Bueno, inesperado hecho se estuvo viviendo en lo que fue esta región en Michoacán. Y vamos a pasar a Sinaloa porque sujetos armados atacaron a balazos la clínica Vida y Salud en la colonia Miguel Hidalgo e incendiaron un automóvil. Cuerpos de emergencia rescataron a las trabajadoras quienes sufrieron crisis nerviosa. La clínica Vida y Salud, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán, fue escenario de un violento suceso cuando un grupo de sujetos armados perpetró un ataque a balazos contra sus instalaciones. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores arribaron al lugar a bordo de un vehículo y abrieron fuego de manera directa contra el establecimiento, donde se encontraban laborando más de 3 empleadas. Tras el intenso tiroteo, los delincuentes procedieron a incendiar un automóvil que se encontraba estacionado en la cochera del recinto médico. Una vez consumado el acto vandálico y con el vehículo envuelto en llamas, el comando armado se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejando tras de sí una escena de pánico y destrucción. Ante la gravedad de la situación, testigos presenciales emitieron un reporte inmediato al número de emergencias. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que ninguna de las empleadas resultó con heridas físicas durante el atentado, aunque sí requirieron atención prehospitalaria tras presentar severos cuadros de crisis nerviosas. Y autoridades federales resguardaron el área en el municipio de Rosario tras el descubrimiento de 2 hombres sin vida, cuyos restos fueron abandonados junto a una lona. En un hecho que ha generado consternación en el municipio del Rosario, las autoridades confirmaron el hallazgo de 2 cuerpos sin vida en las inmediaciones del crucero que conduce a la sindicatura de Chametla. El descubrimiento tuvo lugar cuando habitantes de la zona transitaban en el lugar y notaron la irregularidad.
De acuerdo con los reportes preliminares, los restos humanos fueron localizados en el interior de 2 recipientes. Específicamente se detalló que se trata de una tina de plástico color rojo y otra de metal, las cuales fueron abandonadas en una construcción en obra negra que se encuentra deshabitada. Este inmueble abandonado se ubica a escasos metros de la transitada carretera federal México 15. Además, el sitio exacto del hallazgo se encuentra justo frente a un pequeño estanquillo que habitualmente pues, es utilizado como parada de camiones por los pasajeros locales. Fuentes extraoficiales han señalado que las víctimas son 2 hombres cuyos cuerpos pues habrían sido descuartizados antes de ser depositados en los contenedores. Junto a los restos humanos, los perpetradores dejaron una lona que contenía un mensaje cuyo contenido no ha sido revelado por las autoridades por motivos de seguridad. Aunado a la gravedad de la escena, también trascendió que en el perímetro se encontraron esparcidos diversos objetos inusuales. Entre estos elementos se reportó la presencia de restos de animales y algunos sombreros, lo que añade un nivel de complejidad a la investigación criminal. Esto estuvo sucediendo en Rosario, Sinaloa. Y bueno, la mañana de este miércoles, autoridades de seguridad fueron alertadas sobre el hallazgo de restos humanos abandonados al interior de una maleta. Este suceso tuvo lugar a un costado de las instalaciones del Centro Especializado para la Atención de la Violencia Familiar y de unas canchas deportivas ubicadas en la colonia Estela Ortiz. De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se registró alrededor de las 6 de la mañana sobre la calle Pablo Macías. Tras recibir la notificación, elementos de seguridad se estuvieron trasladando de manera inmediata al sitio para poder confirmar el hecho y asegurar el perímetro, evitando así la alteración de posibles indicios de la situación que se había dado durante la mañana de los primeros reportes de este día. Y ya por su parte, un operativo militar y de la Guardia Nacional en Supermercado del Norte, pues han dejado 2 detenidos. Un operativo conjunto en Culiacán resultó en detención de 2 hombres armados en posesión de 600 dosis de cristal y también armas de calibre de 9 milímetros tras ser interceptados en el estacionamiento de un supermercado. En una acción coordinada por las fuerzas de seguridad de los 3 niveles de gobierno, 2 civiles fueron detenidos en Culiacán. El operativo se desencadenó a raíz de una denuncia ciudadana anónima realizada al número de emergencias 089, la cual alertó a las autoridades sobre la presencia de personas fuertemente armadas que circulaban por las calles de la colonia Díaz Ordaz. De acuerdo con la información proporcionada por el Grupo Interinstitucional, los hechos se desarrollaron mientras los elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional pues realizaban recorridos de prevención y vigilancia de la zona urbana. Durante estos patrullajes, los agentes recibieron el reporte específico sobre un vehículo de la marca Kia, color blanco, mismo que presuntamente viajaba a los individuos armados. Tras recibir la alerta, las corporaciones de seguridad implementaron de manera inmediata un operativo de búsqueda y localización en las inmediaciones del sector señalado. La rápida movilización permitió a los agentes ubicar una unidad motriz con características similares a las reportadas, la cual se encontraba estacionada en el área comercial de un conocido supermercado de la localidad. Al confirmar la presencia de los sospechosos, los efectivos de seguridad procedieron a rodear el automóvil para evitar cualquier intento de fuga o enfrentamiento que pusiera en riesgo a la población. Con estrictos protocolos de seguridad, las autoridades ordenaron a los ocupantes descender del vehículo para llevar a cabo una revisión preventiva conforme a lo establecido en la ley. Además del arsenal incautado, las autoridades descubrieron ante las pertenencias de los detenidos pues un cargamento de narcótico. Se contabilizaron 600 dosis de sustancia con las características propias del cristal, con un peso aproximado de 173 gramos. Asimismo, se procedió al resguardo del vehículo, en el que se encontraron identificados oficialmente con el reporte de aseguramiento con un automóvil Toyota Corolla. Y ya por último vamos a platicar sobre este hecho violento que ha sacudido este 27 de mayo a Culiacán, afectando áreas recreativas y escolares. Las fuerzas de seguridad resguardan la zona mientras el miedo se apodera a los ciudadanos. La ciudad de Culiacán volvió a ser testigo de un nuevo episodio de inseguridad que paralizó a la comunidad. Un hecho violento se registró en las inmediaciones de espacios deportivos y planteles educativos, alterando la tranquilidad de su zona habitualmente concurrida por familias y estudiantes. Los patrones delictivos en la capital sinaloense parecen repetirse pues con alarma y frecuencia pues constante. Las áreas recreativas y las instituciones académicas, que deberían ser refugios seguros para el desarrollo social, se han convertido de manera reiterada en escenarios de violencia que vulneran el tejido social de la ciudad. Tras el incidente, la escena criminal fue rápidamente ocupada por elementos de diversas corporaciones de seguridad. Los soldados se desplegaron para resguardar un perímetro donde lamentablemente ya no había un delito en curso que pudiera impedir, evidenciando la frustración frente a la rapidez por la que operan los agresores.
Por su parte, los agentes federales asumieron la tarea de documentar el suceso, tomando fotografías, anotando datos precisos y delimitando el área afectada. Mientras estas labores de contención y registro se llevaban a cabo, la violencia parecía haberse esfumado y escapado impunemente entre las calles aledañas. En el lugar de los hechos, los peritos especializados recorrieron minuciosamente el terreno durante varios minutos. Su objetivo principal consistió en la búsqueda exhaustiva de indicios y pruebas materiales que permitían reconstruir la mecánica de lo ocurrido y quizás lograr la identificación de los responsables que perpetraron este crimen. Así transcurren los últimos días del mes de mayo en una urbe donde el miedo parece haberse vuelto pues una condición cotidiana. A paso lento, los automovilistas y vecinos que transitan por la zona observan con consternación, incapaces de apartar la mirada de otra escena aterradora que confirma la compleja crisis de seguridad que atraviesa la región. Pues ahí está, amigos. Estas son las noticias más relevantes que se han suscitado en las últimas horas. Nosotros los invitamos que sigan en nuestras plataformas, ¿no? Estamos en todas las redes, Facebook, estamos en TikTok también, en YouTube, en Twitter o llamada X. Síganos porque tendrá la información al alcance de sus manos.